Muy buenas noches. Saludos. Es un placer estar con ustedes aquí en Quito. He visitado todos los países de Sudamérica. Había visitado todos, menos Ecuador, Bolivia y Uruguay. Y ahora puedo tachar Ecuador. Me quedan solamente dos. Me he dado cuenta que esta es una ciudad de altura, literalmente hablando. Siempre le toca a uno acostumbrarse un poquito a la altura, más o menos 3,000 metros. Yo vivo a nivel del mar, pero me siento bien. Me estoy adaptando. Quiero agradecerles por haber hecho acto de presencia esta noche. Quiero animarles que por favor hablen con otras personas para que vengan mañana. Los temas van a ser muy importantes. Algunos temas, algunos de ustedes los habrán escuchado. Le he agregado material, le he quitado, he reorganizado algunos. Pero hay varios temas que son completamente nuevos, que no he predicado en ninguna parte. Así que animen a sus vecinos, sus amigos, sus familiares, etcétera, para que vengan todas las noches a las 6:30. Y el sábado vamos a tener 2 sesiones, una sesión durante el culto divino y una segunda sesión por la tarde, y cada noche será seguida por una sesión de preguntas y respuestas. Así que vamos a disfrutar esta semana del estudio de la Santa Palabra de Dios. Quiero traerle un saludo muy cordial de la hermandad a donde yo vivo. Hemos estado viviendo ahí por 26 años, los últimos 20 años de mi ministerio los pasé pastoreando la misma iglesia, la iglesia central de Fresno, California. Como se mencionó, yo me crié, en realidad la mayor parte de mi niñez la pasé en Venezuela. Luego después, más adelante en mi vida, enseñé teología en la Universidad Adventista de Colombia por 6 años y estudié teología en la misma institución por 6 años. A veces la gente me pregunta, pastor, ¿por qué habla tan bien español si tiene cara de gringo? Y entonces cuando yo les explico ahora sí entiendo. Bueno, el título de nuestro tema de esta noche es ¿Cómo en los días de Noé? Es un tema que encontramos en la serie de Génesis, que es la más larga que hemos preparado, 38 horas de material sobre Génesis. He decidido comenzar con este tema porque nosotros hoy estamos viviendo lo que ocurría antes del diluvio. Cuando yo grabé la serie no habían pasado muchas cosas que están pasando ahora en el mundo. Desastres por todas partes, terremotos, huracanes, tornados, luchas políticas, guerras y rumores de guerras, mucho más ahora que en el pasado. Así que queremos comenzar con una oración y luego entramos de lleno a nuestro estudio. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el grato privilegio de encontrarnos en este lugar. Te damos gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Te ruego, Señor, que al abrir tu palabra esta noche, que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos a entender los tiempos en que estamos viviendo para que podamos prepararnos para los eventos que pronto estallarán en este planeta. Gracias te damos por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el precioso y poderoso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.
Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 6. Génesis, el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 5 y entonces vamos a ir a los versículos 11 y 12. Ahora, antes de leer estos versículos, quiero mencionar algo del contexto, cuándo están ocurriendo los eventos de los cuales vamos a leer. La Biblia nos dice que un tiempo después de la creación y el pecado, Caín mató a su hermano Abel. Ahí en realidad comenzó la civilización a irse en picada. Entre la creación y el diluvio pasaron más o menos 1656 años. Indudablemente este planeta tenía muchísimos habitantes. Imagínense, los hombres vivían hasta tener casi 1000 años. No había prácticamente enfermedad. La vitalidad era probablemente 20 veces mayor que la que tenemos hoy en día. Es decir, que el mundo era muy distinto. La Biblia nos dice, sin embargo, que el mundo en solo 1656 años se degeneró, de tal manera que Dios tuvo que destruir el mundo con un diluvio. Vamos a leer ahora Génesis 6, 5 y el versículo 11 y 12 para ver cuán terrible se volvió la situación en el planeta. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense las expresiones. La maldad mucha en la tierra. De continuo solamente el mal existía. Y el versículo 11 y 12 nos dice cuál fue el resultado. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo es que el mundo llegó a esta situación en tan solo 1656 años? Un planeta indudablemente poblado en todas partes del planeta. La Biblia nos dice qué fue lo que causó que el mundo llegara a esta situación. En el mismo capítulo 6, el versículo 1 y 2 y luego el versículo 4 nos dice cuál fue la causa de la maldad del mundo. Dice allí en el versículo 1 del capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hubo una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, algunas personas piensan que los hijos de Dios eran ángeles y que las hijas de los hombres eran mujeres humanas. Y dicen que esta unión produjo gigantes. Pero cuando leemos con cuidado Génesis 6, nos damos cuenta que había gigantes antes que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Fíjense lo que dice el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿En cuáles días? En los días en que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y ahora escuchen, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, había gigantes antes y había gigantes ¿qué? Después. Así que los gigantes no fueron el fruto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres.
Y luego dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios eran los fieles, los que en realidad eran fieles a Dios. Las hijas de los hombres eran las mujeres de la descendencia de Caín. Ustedes miran la genealogía de Caín y van a darse cuenta que se menciona en la genealogía 3 mujeres, mujeres inicuas. Es decir, los fieles de Dios se unieron con las mujeres mundanas, por así decirlo. Y fíjense que cuando se une un cristiano con un mundano, en la mayoría de los casos, el cristiano no convierte al mundano. El mundano convierte a la cristiana o al cristiano. Así que la tierra se corrompió, empezó a disminuir drásticamente el grupo de los que eran fieles a Dios. Y fíjense que inmediatamente después del versículo 4 viene el versículo que leímos. Versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y luego viene el versículo 5 que leímos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo pregunto, ¿de dónde vino todo ese mal? El versículo 4 dice, por causa de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso no se aplica solo al matrimonio. Eso se aplica a todas las dimensiones de la vida. Porque últimamente cuando un cristiano se une con una persona que no es cristiana, y no estoy hablando de matrimonio en este caso, el resultado es que el cristiano empieza a perder su fervor, empieza a perder su carácter sagrado y el mundo se corrompió. Dicho sea de paso, no pueden haber sido ángeles los hijos de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no se casan. Los ángeles no procrean. Este es el único planeta del universo que tiene procreación. Porque el propósito de Dios era reemplazar las vacantes que dejaron Lucifer y sus ángeles cuando cayeron del cielo. Ese era el propósito de la procreación. Ahora, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que describe más o menos cómo era el mundo antes del diluvio. Ahora, es un escrito del apóstol Pablo, donde describe la iniquidad que va a existir al final de la historia, inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Es un pasaje largo, pero lo voy a leer y voy a recalcar algunos puntos muy importantes de este pasaje. Se trata de Romanos 1 y empezando en el versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 32. Nuevamente Romanos 1, 16 al 32. Lo que estamos leyendo aquí es la condición que existía antes del diluvio, porque el Señor Jesucristo dijo, vamos a encontrar, como fue en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Dice en Romanos 1:16, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se les conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, cuando se contempla la creación, se sabe que existe un Dios todopoderoso.
Así que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, al observar la creación, al observar lo que existe en el mundo, hay una clara evidencia de que hay un creador. Sigue diciendo en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahora viene una expresión que aparece 3 veces en el pasaje. Por lo cual también Dios los ¿qué? Los entregó. ¿Ustedes quieren vivir así? Yo he mostrado, dice Dios, que yo soy el creador. Ustedes lo pueden observar en la creación. Y sin embargo, ustedes no quieren aceptar. Por lo tanto, yo los voy a entregar a ustedes. ¿Entregar a qué? Por lo cual también Dios les entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Fíjense que en todo el pasaje se enfatiza que Dios es el creador y por sus obras se deja ver que hay un Dios creador. Así que sigue diciendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahora viene la segunda vez que aparece esa expresión. Por esto Dios los ¿qué? ¿Ustedes quieren hacer esto? Yo los dejo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Esto lo estamos viviendo hoy? ¿Sí o no? Se está viviendo a nivel global. Y luego dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, querían expulsar a Dios de sus pensamientos, aquí viene la tercera vez, Dios los ¿qué? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cómo les parece ese catálogo de males? ¿Lo estamos viendo hoy? Sí, mis hermanos y hermanas. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, son personas que saben que Dios va a juzgar, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte, pero no solamente los que las practican, porque sigue diciendo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hacerse el de la vista gorda ante lo que está pasando. 2 puntos claves. Dios deja, si la gente decide que quiere vivir así, Dios los entrega.
Dios ha dado evidencia clara de que Él es el creador. Pero Dios le permite la opción a la gente para que ellos decidan si van a seguir las enseñanzas y las prácticas de Dios o no. Esta es una descripción que en el libro El Hogar Cristiano, la sierva del Señor dice que esta es la condición en la cual se encontrará el mundo poco antes de la segunda venida de Jesús. Y lo estamos presenciando hoy en día delante de nuestros propios ojos. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Y es que Dios nunca destruye sin primero dar una advertencia. Dios no destruye a los que son ignorantes. Dios no destruye a aquellas personas que no saben. El pasaje nos dice que ellos saben que esto está mal. Y por lo tanto Dios tiene un remanente fiel. En medio de toda la iniquidad, Dios tiene un remanente, un pequeño grupo fiel. Hoy en día la gente cree que la mayoría está con Dios. Me preguntan, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Yo digo, mi iglesia tiene 25 millones. La mía tiene 1,000 millones. La mayoría nunca ha estado con Dios. La minoría ha estado con Dios. No se pierden el tema de mañana y el de pasado mañana. Así que en este mundo inicuo había un pequeño remanente fiel que no practicaba ni se hacían los de la vista gorda ante lo que estaba sucediendo. Ese remanente era Noé, primordialmente, y lo acompañó su familia en el arca. Vamos a leer Génesis 6:9 y luego el capítulo 7 y el versículo 1 sobre este remanente fiel en medio de un mundo donde todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo solamente el mal. Dice en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón que justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Y con quién caminaba Noé? Con Dios caminó Noé. Había uno que caminaba con el Señor. En ese mundo donde indudablemente había millones, en 1656 años. También el capítulo 7 y el versículo 1 describe a este remanente fiel. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así que en medio de este mundo de maldad, de iniquidad, había un pequeño remanente fiel. Como en este mundo hoy, Dios tiene un pequeño remanente fiel también. Y ese remanente fiel, como ya hemos visto, se llamaba Noé, varón justo, varón perfecto, que caminaba con Dios. Así que Dios ahora le dice al mundo antediluviano, yo les voy a dar un periodo de gracia, les voy a dar un periodo de oportunidad para cambiar sus caminos. Y ese periodo eran 120 años. Nota lo que dice Génesis, el capítulo 6 y el versículo 3. Génesis 6 y el versículo 3. Dios nunca destruye sin mandar un poderoso mensaje antes. Ustedes pueden verlo en todos los casos en la Biblia. Cuando Dios destruye una ciudad, Dios da mucha luz antes. Yo pregunto, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿les dio mucha luz antes? Sí. 2 ángeles fueron a Sodoma. ¿No es así? Tenían cerca a Abraham. Lot era un hombre justo, según dice en las epístolas pastorales. Tenían mucha luz.
pero escogieron rechazar la luz. Así que Dios dice, ahora yo les voy a dar un periodo de gracia. Durante ese tiempo, ustedes tienen oportunidad de cambiar sus caminos. Dice en Génesis 6 y el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Yo pregunto, ¿la paciencia de Dios tiene límites? El amor de Dios no tiene límites, pero la paciencia de Dios tiene límites. Dios está poniendo un límite aquí. Está diciendo, porque ciertamente Él, el hombre, es carne, mas serán sus días, ¿cuánto tiempo? 120 años. Así que Dios dice, voy a dar 120 años de gracia. Y entonces Dios toma a ese remanente, Noé, para proclamar el mensaje. Durante esos 120 años, Noé predicó. Ahora, en Génesis no dice que Noé predicó, pero sí lo dice en 2 de Pedro 2:5. Hay que buscar todo lo que dice la Biblia en cuanto a Génesis. No podemos quedarnos solamente en Génesis. En 2 de Pedro 2:5, hablando del diluvio, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Y qué hacía Noé? Pregonero de justicia. Esa palabra pregonero es la misma palabra que se traduce predicar en el Nuevo Testamento, queruso. Es decir, Noé predicaba justicia. ¿Qué le estaba diciendo a la gente? Entréguense al Señor. El Señor tiene gracia, les ha dado un periodo de oportunidad. Cambien sus caminos. ¿Estuvo acompañado el mensaje de Noé por el Espíritu Santo? Sí, porque dice, no contenderá mi ¿qué? Mi espíritu. Así que Noé predica, ¿y quién fortalece el mensaje? El Espíritu. No solo eso, sino que el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio. Un mensaje acompañado por el poder del Espíritu Santo y un mensaje de juicio. ¿Cómo sabemos eso? La palabra contenderá, que se usa allí en Génesis 6:3, casi en todos los casos del Antiguo Testamento se traduce juzgar. Yo pregunto, cuando terminó Noé de predicar, ¿cuántos grupos había? ¿Cuántos grupos había cuando terminó de predicar? 2. Los que estaban dentro del arca y los que estaban ¿qué? Fuera del arca. ¿Qué es un juicio? Un juicio divide a los justos de los injustos. ¿Dividió el mensaje de Noé a los justos de los injustos? Sí, fue un mensaje de juicio. Pero no solo eso, hermanos y hermanas. Noé no solamente predicó, sino que construyó. Dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo es que Noé condenó al mundo? Mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, antes del diluvio no había llovido. No había lluvia antes del diluvio. Ustedes recuerdan que este planeta estaba cubierto de agua antes de la semana de la creación, ¿correcto? El segundo día Dios tomó parte del agua y la colocó arriba, se llama las ventanas del cielo, y tomó parte del agua y lo colocó debajo, que se conoce como las fuentes del abismo. Dividió las aguas de las aguas. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo se regaba entonces la tierra? Bueno, en Génesis 2, 5 y 6 dice que Dios tenía un sistema de riego automático, que a ciertas horas del día aparecía un vapor
que regaba la tierra, pero nunca había llovido. Imagínense construir un transatlántico en tierra seca y decir que viene un diluvio que va a inundar a todo el planeta. Un mensaje absurdo, ridículo, ilógico, contrario a la ciencia. Y sin embargo, ¿qué hizo Noé? No solo predicó, viene un diluvio, sino que construyó un arca en tierra seca. Y no era un arca pequeña, era como un transatlántico. Era un barco grande. Cada martillazo que dio Noé y los que le ayudaron era un testimonio de que él creía lo que estaba predicando. Porque si no hubiera dicho, viene un diluvio, va a venir un diluvio, se va a inundar toda la tierra. Y la gente dice, ¿qué? ¿Cómo nos vamos a salvar? Dios proveerá. Noé demostró su fe por sus obras. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, la gente dice, ¿cómo se salva el hombre? ¿Se salva el hombre por obras? No. ¿Se salva el hombre por fe sola? No. ¿Se salva el hombre por fe más obras? No. El hombre es salvo por una fe que obra. Porque la fe que no obra no es verdadera fe. Noé, mientras construía el arca, predicaba que iba a venir un diluvio y lo trataron como si estuviera loco, como si le faltaran algunos tornillos. Pero Noé seguía construyendo el arca. Le dio el último martillazo al arca y entonces viene el siguiente evento. Se describe en Génesis 7 y el versículo 16. Génesis 7 y el versículo 16. ¿Han leído en cuanto a los animales que vinieron al arca? O sea, hay una versión de Hollywood de Noé. Y los hijos de Noé están con sogas por allá y están alando a los animales. ¡Ah, métete al arca! Pero la Biblia nos dice que los animales vinieron a Noé en el arca, de dos en dos. ¿Fue eso un testimonio de que lo que predicaba Noé era verdad? Los animales eran más inteligentes que la gente. Obedecieron los animales a Dios, pero no los seres humanos. Los seres humanos habían caído debajo del nivel de los animales. Tenía más conciencia los animales que ellos. Y ellos presenciaron eso. El mensaje de Noé, la construcción del arca, los animales viniendo de dos en dos, entrando en orden al arca. Y aún así, no quisieron reconocer a Dios, como el pasaje que leímos. Habían llegado al punto donde no creían que Dios ni siquiera era el creador. Habían caído en la idolatría. Y dice en el versículo 16 del capítulo 7, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. ¿Y luego qué pasó? Y se cerró la puerta. Yo pregunto, ¿podía alguno salvarse después de cerrarse la puerta? ¿Podía alguno perderse después de cerrarse la puerta? Cuando la puerta se cerró, todos los casos estaban decididos porque el juicio había terminado. La predicación del mensaje había terminado. Dios había dado el mensaje 120 años. ¿Vieron cómo entraron los animales? Veían la naturaleza, casi no se había corrompido. ¿De dónde vino toda la naturaleza hermosa? Todos los animales, toda la creación, ¿de dónde vino?
tuvieron mucha luz, una gran oportunidad con la puerta de la gracia abierta y rechazaron y Dios los entregó. Y apenas se cerró la puerta, comenzó a llover. Gracias por decir que no. ¿Empezó a llover enseguida? No, no empezó a llover. ¿Cuántos días pasaron? Pasaron 7 y el octavo día, pasados 7 años, dice en Génesis. En Patriarcas y Profetas dice al octavo día. Se basa en lo que dice la Biblia. Dice, pasados 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Es lo que dijo Dios. ¿Cómo creen ustedes que fueron esos 7 días para Noé y su familia? Primer día, cielo azul. Segundo día, cielo azul. Tercer día, ni vestigio de nubes. Cuarto día, como todos los demás. Quinto día, sexto día, séptimo día. ¿Cómo creen ustedes que se comportaron los impíos fuera del arca durante esos días? Aumentaron las burlas. Si hubieran podido tumbar la puerta del arca, tal vez lo hubieran hecho. Ese loco está allá adentro con su familia y con todos esos animales. Imagínense, ¿cómo debe oler eso ahí? Pero el octavo día empezaron a aparecer objetos voladores no identificados, nubes. Empezaron a fulgurar los relámpagos. Empezaron a sonar los truenos. Y empezaron a caer gotas del cielo. Y la gente se preguntaba, ¿será que Noé tenía razón? ¿Será que lo que es científicamente imposible está ocurriendo? ¿Será que estamos perdidos? Indudablemente, a medida que aumentaba el aguacero, golpearon en la puerta del arca, pero la puerta estaba cerrada, ya no había salvación. La Biblia nos dice en Génesis 7:11, Dios no tuvo que crear agua para el diluvio. Dios no creó agua. Sencillamente tomó el agua que colocó arriba y la bajó. Y el agua que había colocado abajo la trajo a la superficie. Llenó el planeta con agua como había estado antes de la semana de la creación. Y fíjense cómo la Biblia lo describe. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, es el agua de abajo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Imagínense, cataratas del cielo. Hace algunos años pude visitar las cataratas de Iguazú, que queda entre Paraguay y Brasil y Argentina. Hermanos y hermanas, qué tremendo eso, impresionante. Uno se acerca y uno se echa un baño. Ruge rugen las cataratas. No puede uno ni siquiera, si hay alguien hablando desde aquí, uno no puede ni siquiera entender lo que están diciendo. Pero imagínense cataratas así en todo el planeta. En Japón, el 11 de marzo del año 2011, hubo un terremoto, seguido por un tsunami. ¿Se acuerdan? ¿Algunos lo vieron? Mire, cuando yo vi eso en televisión, esto debe haber sido una película de Hollywood. Porque uno veía árboles, automóviles, gente, muebles, entrando
1,5 kilómetros a tierra que antes era seca, arrasando con todo lo que había. Pero eso fue solamente en Japón. El libro Patriarcas y Profetas, que es uno de mis favoritos, describe cómo fue el cataclismo. La página 87 y 88 dice: el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, chorros de agua. Arrojando, ahora escuchen esto, arrojando al aire a centenares de pies. 1 metro tiene más o menos 3 pies. Macizas rocas. Fíjense esto, arrojando al aire a centenares de pies, macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas las direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. ¿Dónde estaba Satanás durante el diluvio? Mojándose. Dios lo obligó a quedarse aquí. ¿Y cómo sabemos eso, pastor? Les explico. Antes de la semana de la creación, dice Génesis que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y la tierra estaba cubierta ¿de qué? De agua. ¿Saben que el mundo va a volver a esa condición? Jeremías vio este mundo después de la segunda venida de Jesús. Dice en Jeremías 4:23, Jeremías está describiendo la segunda venida de Cristo. Miré a la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía. La misma expresión de Génesis. Y a los cielos, y no había en ellos luz. ¿Había luz en los cielos cuando el planeta estaba cubierto de agua? No, porque el primer día Dios dice, ¿sea qué? Sea la luz. Así que dice, miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Ahora, ¿qué va a pasar con Satanás durante los 1000 años, cuando la tierra está desordenada y vacía, y vuelve a la condición en que se encontraba en Génesis? ¿A dónde va a estar el diablo? Aquí. En prisión, dice Apocalipsis 20. Obligado a quedarse acá para ver toda la ruina que él ha causado. Entonces no es muy especulativo pensar que durante el diluvio Dios también lo obligó a quedarse aquí, diciéndole, mira lo que tú has causado, has hecho que el planeta vuelva a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Y dicho sea de paso, durante los 1000 años no habrá nadie vivo aquí sino Satanás y sus ángeles. ¿Está claro? Así que Satanás fue obligado a quedarse aquí. Ahora, el Señor Jesucristo se refirió al diluvio y dijo que se iba a repetir lo que ocurrió allá. Dicho sea de paso, ¿saben que en el idioma griego hay 3 palabras que se traducen diluvio? Una de las palabras es pótamos, de donde conseguimos la palabra potable, pótamos. Y de ahí viene la palabra hipopótamo. Hipo significa bajo, hipótamos agua. El hipopótamo nada debajo del agua. Esa es la palabra común. Por ejemplo, el hombre que construyó su casa sobre la peña y viene el diluvio y la casa no se cayó.
Otro construyó su casa en la arena, vino el diluvio, vino el pótamos y no quedó nada de la casa. Pero hay una palabra en el Antiguo Testamento que se usa solo para el diluvio en los días de Noé. En hebreo hay 9 palabras que se traducen diluvio, pero una de ellas se usa solo para el diluvio en los días de Noé. La palabra Mabul. Y en el Nuevo Testamento también hay una palabra que se usa única y exclusivamente para el diluvio en los días de Noé. La palabra cataclismo. ¿Existe esa palabra en español? Cataclismo. Mejor, una catástrofe. El diluvio fue un diluvio fuera de un diluvio común y corriente. Ahora vamos a Mateo 24. Mateo 24, 37 al 39. Porque podríamos pensar, bueno, todo lo que hemos hablado es historia. Pero una historia que se va a repetir. Dice ahí en Mateo 24, 37 lo siguiente. Está hablando aquí Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son los 2 eventos que está comparando Jesús? Como fue allá, así será. Entonces, ¿nos ayuda a entender lo que pasó allá? ¿Nos ayuda a entender lo que va a pasar? Sí. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, dice, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Eso significa que estaban llevando la vida rutinaria, común y corriente. Y ahora quiero que noten que la palabra hasta se usa 2 veces. Aparece 2 veces y marca 2 puntos de tiempo. Así que dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Es el primer punto de tiempo. Y luego dice, y no conocieron, ¿qué cosa? Hasta que vino el diluvio. ¿Y cuándo pasó eso? El primer hasta es cuando se cierra la puerta. El segundo hasta es cuando viene ¿qué? El diluvio. No entendieron, los que estaban afuera no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué fue lo que no entendieron hasta que vino el diluvio? Los que estaban afuera. Que estaban perdidos. ¿Cuándo supieron que estaban perdidos? Cuando comenzó a llover. ¿Sabían que estaban perdidos durante los 7 días? No. Ahora, el Señor Jesucristo dijo que Él va a venir como ladrón. Ahora, no está diciendo que Jesús es un ladrón. Está comparando con la venida del ladrón porque la venida del ladrón es sorpresiva. No se espera. Solo en ese sentido se habla de la venida de Jesús como ladrón. Ahora, ¿a qué se refiere la venida de Jesús como ladrón? ¿Se refiere a la segunda venida? Sí y no. Les explico. Aquí en Quito algunas noches hace frío. La gente dice que está haciendo frío. Para mí esto es verano. Porque donde yo vivo, a 1 hora está uno en las montañas con nieve y ha estado haciendo un frío tremendo allá donde yo vivo, que no es normal. Así que yo me imagino que aquí a veces hace frío. Quiero que se imaginen que fueron al trabajo, trabajaron todo el día y luego entonces llega ese viento solano.
frío. Y llegan a la casa y uy, qué frío está haciendo. Llegan y se sientan, se ponen una cobija. Claro, después de comer, ¿no? Ponen una cobija, se ponen a ver las noticias en la televisión, empiezan a cabecear y dicen, me voy a acostar. Y van y se acuestan. Y cuando están debajo de las cobijas, ahí comoditos en la cama, se me olvidó trancar la puerta. Ay, esto está tan calientico y sabroso. Llevo 20 años viviendo aquí y nunca ha venido el ladrón. Y esa noche, cuando todos están durmiendo, llega el ladrón. Y los que están adentro no saben que vino el ladrón. Están inconscientes de que vino el ladrón. ¿Cuándo descubren que vino el ladrón? Cuando se despierta por la mañana, pero ya es demasiado tarde. ¿Qué significa la venida de Jesús como ladrón? Significa que la puerta de la gracia se va a cerrar y la mayoría de la gente en el mundo va a estar inconsciente de que la puerta se cerró. ¿Cuándo van a descubrir que la puerta se cerró y están perdidos? Cuando vean a Cristo viniendo en las nubes del cielo, pero ya es demasiado tarde. ¿Están entendiendo? La venida del ladrón. Y fíjense que Dios siempre primero cierra la puerta y después viene la destrucción. Ustedes pueden ver varios casos en la Biblia donde Dios primero cierra la puerta, pasa un tiempo y luego entonces viene la destrucción. Por ejemplo, la puerta de la gracia se cerró para la nación judía en el año 34, al concluir las 70 semanas, pero la destrucción no vino sino hasta el año 70. En la Babilonia del Antiguo Testamento, cuando Belsasar estaba haciendo su banquete, primero Dios anunció, ha sido pesado en la balanza, ha sido hallado falto. Tu reino es dado a los persas y a los medos, pero todavía no le había pasado el reino a ellos, todavía no había muerto Belsasar. Después de un tiempo, esa noche, murió Belsasar y los medos y persas tomaron el reino, pero Dios lo anunció antes. Se cerró la puerta antes. Podríamos decir Sodoma y Gomorra. Dios anunció a Sodoma y Gomorra. ¿Hubo una puerta cerrada en Sodoma y Gomorra antes de la destrucción? Sí. ¿Te recuerdan que una noche todos los varones de la ciudad, incluyendo jóvenes y viejos, se reunieron alrededor de la casa de Lot porque habían visto que los dos ángeles habían llegado a su casa? Y Lot era hospitalario. Y todos los hombres le dijeron a Lot: sácanos a esos hombres que queremos conocerlos. No conocerlos así como yo los conozco a ustedes. Adán conoció a su mujer y ella concibió un hijo. Los depravados de Sodoma querían tener relaciones sexuales con los ángeles, hombres con hombres. Y dice que hacían violencia a Lot. Y los ángeles tomaron a Lot y lo metieron a la casa. ¿Y qué hicieron? Cerraron la puerta. Cuando la puerta se cerró la puerta de la gracia para Sodoma y las ciudades de la llanura. La mayoría de los cristianos creen que ellos pueden esperar hasta que Cristo venga en las nubes y dice: yo soy tuyo. No. La puerta se va a cerrar primero y después viene un tiempo de angustia como tuvo Noé y su familia en el arca. Y los impíos se van a volver más altaneros de día en día contra los fieles de Dios. Por eso nosotros tenemos que encomendarnos al Señor. Tenemos que tener una relación estrecha, íntima con el Señor Jesús. Que nada ni nadie sacuda nuestra fe y nuestra confianza en Él.
Ahora quiero darle un par de ejemplos ya para concluir. ¿Será posible que la puerta de la gracia, cuando se cierre, va a tomar a la mayoría del mundo por sorpresa? Yo pregunto, ¿el cierre de la puerta fue una sorpresa para los antediluvianos? Claro, ellos no sabían que estaban perdidos. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban perdidos? Cuando comenzó a llover. La puerta de la gracia se va a cerrar para el mundo antes que Jesús venga. Pero cuando Jesús venga, los que no se prepararon se van a dar cuenta que están perdidos. El miércoles 13 de noviembre de 1985, la ciudad de Armero, en Colombia, quedó completamente sepultada por una avalancha de barro cuando estalló el volcán Nevado del Ruiz. Los habitantes de la ciudad estaban confiados que si había una erupción del volcán, el barro iba a seguir el cauce del río que fluía al occidente de la ciudad, pero no contaban con que una gigantesca roca iba a caer en el cauce del río y desviar el barro a la ciudad de Armero. En una sola noche perecieron 22,000 personas. La pregunta clave es, ¿no podría haberse salvado toda esa gente? ¿Acaso no había señales de que algo iba a ocurrir? La respuesta es sí. ¿Por qué fueron tomados por sorpresa? El día después del desastre, yo estaba volando a Colombia para predicar en un lugar y el piloto dijo, voy a bajar el avión para que puedan ver lo que era Armero, y lo único que uno veía era techos de zinc brillando en el sol, completamente sepultado. El siguiente día apareció en el periódico El Espectador, uno de los periódicos principales de Colombia, un artículo escrito por Rodolfo Rodríguez Calderón. El título del artículo era Un desastre anunciado. Y él dio todos los datos de las señales que hubo antes que estallara el volcán. Y voy a compartir esos detalles con ustedes. 11 meses antes que estallara el volcán había empezado a escupir humo. Debido al calor intenso de la montaña, la nieve se derritió y se formó hielo, una sólida masa de hielo. El nivel del agua de los ríos aumentó drásticamente porque la nieve se derritió y los cauces de los ríos aumentaron tremendamente. La fumarola de ceniza el primer día alcanzaba 50 metros. El segundo día había aumentado a 300 metros y el día antes de que estallara el volcán, la fumarola había alcanzado una altura de 5,500 metros. El 11 de septiembre la tierra empezó a temblar, alcanzando una intensidad de 3. En ciertas ocasiones la gente podía oír a la montaña rugiendo desde adentro. Tuvieron que cerrar las carreteras por los deslices de barro. La gente no podía mantener limpios los muebles de su casa porque estaban llenos de arcilla. Se captaba el olor de azufre en el aire. La noche que estalló el volcán hubo una lluvia torrencial y una oscuridad sobrenatural. Yo fui profesor del pastor adventista en Armero. Tristemente su esposa y todos sus hijos perecieron. Él estaba en otra ciudad predicando en otra de sus iglesias. Y me contó cómo había sido este desastre tan terrible. Dice que había una oscuridad anormal. No solo eso, sino que había una lluvia torrencial como nunca se había visto allí en Armero. Y sin embargo,
A pesar de todas las señales, 22,000 personas quedaron en la ciudad y perecieron. Ahora, la pregunta clave es: ¿por qué la gente ignoró las señales? Por la misma razón que la gente antes del diluvio ignoró las señales. Dependieron de lo que decían los expertos. Los historiadores en los días de Noé decían: en la historia no se conoce un diluvio. Los psicólogos decían: este hombre lo que está es loco, necesitas un psiquiatra. El sociólogo decía: no podemos dejar que ande con sus cosas porque se puede estorbar el orden social. Los científicos decían: esto es anticientífico. Me imagino todas las disciplinas de las universidades decían: ¿qué va a llover? ¿Quién cree tal cosa? Permítame compartir lo que dijeron los expertos con nombres propios que aparecieron en el artículo del Espectador. A las 7 de la noche, el sacerdote Edgar Efrén Torres anunció por el radio: no hay razón para tener pánico, por favor conserven la calma. La defensa civil salió con un mensaje por radio que decía: no hay razón para preocuparse. El obispo del pueblo, Augusto Osorio, advirtió al pueblo que tuviera cuidado con los fanáticos que querían dar la impresión de que algo terrible iba a pasar. El alcalde de la ciudad dijo: no se preocupen. Después del desastre, el gobernador del departamento de Tolima afirmó: el desastre no se podría haber predicho de antemano. El científico colombiano Jaime Villegas Velázquez dijo: este volcán nunca estallará, nada va a pasar, tengan cuidado con las especulaciones y las exageraciones. El secretario de Minas, Iván Duque Escobar, dijo: nada pasará. Aún el geólogo de Estados Unidos, Daryl Hurd, había dicho: es muy improbable que la ciudad pueda ser sepultada por rocas, lava o barro. Y el Comité Regional de Emergencias impartió un mensaje por radio: no esperen que las ventanas se quiebren, no esperen oscuridad, ni lava corriendo cuesta abajo, no esperen una gran cantidad de ceniza, entre otras cosas. En vez de hacerle caso a las señales, le hicieron caso a los expertos. ¿Hay peligro de que ocurra lo mismo hoy? Porque las disciplinas en las universidades de hoy son básicamente ateas. Están enseñando es la teoría de la evolución. Para la mayoría de los departamentos en las universidades seculares, la idea de que un Dios personal creó el mundo en 7 días es absurdo. No tiene sentido. Pero la Biblia dice que sí. No se pierdan el tema de mañana. Vamos a hablar de la importancia de la Biblia en la crisis final, en estos últimos días. O creemos lo que dice Dios o creemos lo que dicen los seres humanos, que no están iluminados por Dios. Ahora quiero terminar con esto. Yo creo que por todo lo que estamos viendo en el mundo hoy, la puerta de la gracia está muy próxima a cerrarse. Para el mundo, como en los días de Noé. Pero escuchen lo que voy a decir. Hay 2 cierres de la gracia. El primer cierre de la gracia es individual. El segundo cierre de la gracia es global. Hemos hablado esta noche del global. Cuando se cierra la puerta para todo el mundo. Pero hay un cierre de gracia individual también. Cuando una persona se muere,
la puerta de la gracia se cerró. En Hebreos 9:27 dice, es menester que el hombre muera una vez y después el juicio. La gente dice, yo algún día me voy a entregar al Señor. Hay tiempo. Puedo esperar. Pero si llegásemos a morir esta noche fuera de Jesús, sería algo muy serio, porque nuestro caso queda decidido para siempre. La Biblia nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo crucial es estar en Cristo, recibirle como Salvador y como Señor en la vida, creer en su palabra, tal cual está escrita, por más absurda que parezca ante los seres humanos. Tener una relación estrecha, íntima con Jesús. A veces la gente me pregunta, porque yo viajo mucho en avión, he viajado más de 7 millones de kilómetros desde 1991. Y no falta alguien que diga, pastor, ¿usted no le da miedo viajar en avión? Y yo le digo, no. ¿Por qué? Porque se puede caer. Sí. ¿Y qué tiene eso? Se muere. Y yo digo, ¿cuál es el problema? ¿No tiene miedo de morir? No. Pues estoy en Cristo. Me bauticé, me entregué a Él. Y la muerte es solamente un sueño un poco más largo. Dormimos por más tiempo. La Biblia más de 50 veces compara la muerte con dormir. Y del dormir habrá un despertar cuando Jesús venga en poder y gloria. Se me ocurre preguntar en esta noche, ¿cuántos quieren agradecerle al Señor por habernos dado un camino de escape? Que podemos unirnos con Cristo Jesús, nuestro Salvador personal, y podemos tener paz y tranquilidad en nuestra vida sin preocupación de lo que nos pueda pasar. ¿Quieren darle gracias a Dios por eso? Gloria al Señor, hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Pero ahora quiero ser un poquito más directo. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha hecho una entrega total y completa a Cristo Jesús como Salvador? Y la forma que se manifieste es a través del bautismo. Esa es la ceremonia oficial de unión con Jesús. Somos sepultados con Él, morimos con Él, sepultados con Él, resucitamos con Él, en simbolismo. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha tomado ese paso, que no ha hecho una entrega sin reservas a Jesús, que le gustaría decirle en esta noche, Señor Jesús, yo decido esta noche que yo voy a entregar mi vida por completo a mi querido Señor Jesús? ¿Hay alguien que quiere levantar la mano y decirle eso al Señor Jesús? Por favor, póngase de pie. Yo quiero orar por usted, los que levanten la mano. Quiero orar por ustedes. Gloria a Dios. Tenemos algunos, estas luces me impiden ver. ¿Alguien más que quiere decirle eso a Jesús? No tengan miedo. Esta es una decisión que están tomando ante el Señor, no la están tomando ante mí. Yo sencillamente soy el instrumento que Dios usa para darles la oportunidad de que tomen esta decisión. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión de entregar su vida plena y completamente a Jesús? Por favor, pase aquí al frente. Yo voy a tener una oración. El Señor hubiera venido a salvar a una persona. Jesús hubiera venido para salvar solamente a usted. Gloria a Dios. Ya, yo sé que se está rompiendo el hielo. Vamos a tener más personas que van a venir aquí al frente. Es difícil romper el hielo. Gloria a Dios.
acérquense, voy a tener una oración especial. No significa que se van a bautizar esta noche. Sencillamente están tomando la decisión de que van a entregar su vida al Señor Jesús. Y un día cuando estén listos, entonces van a entregar su vida a Jesús a través del bautismo. ¿Alguien más que quiere unirse a este grupo? No deje pasar esta oportunidad. La Biblia dice, si hoy oyerais su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. No mañana ni pasado mañana. Nosotros no sabemos dónde vamos a estar mañana ni pasado mañana. Ahora es el momento, mis queridos hermanos y amigos. Acérquense. Yo voy a tener una oración en unos momentos para este lindo grupo que ha respondido al llamado del Señor. Qué lindo será vivir con Jesús, ¿sí o no? El que vino y lo dio todo por nosotros. Yo anhelo que llegue ese día. Gloria al Señor. Siempre me da miedo terminar un llamado, porque yo sé que hay gente que está en el valle de la decisión. ¿Alguien más? No vamos a alargar el llamado mucho, pero tampoco quiero terminar sin que toda persona aquí que siente el jalón del Espíritu Santo responda a esa voz silenciosa que está hablando a tu conciencia. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Los jóvenes también pueden venir, los niños también pueden venir, ¿cómo no? Gloria a Dios. Un lindo grupo, ¿verdad, hermanos y hermanas? Amén, gloria a Dios. Ese amén estuvo débil. Amén. Ok, gloria a Dios. Bueno, vamos a tener en unos momentos una oración. Ya casi terminamos. Yo sé que hay otra persona aquí que debe responder. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Algunos más se unen a este grupo. Bueno, voy a tener una palabra de oración para pedir que Dios bendiga a este lindo grupo y que muy pronto ya han hecho su decisión de unirse con Jesús esta noche. Eso es un hecho. Y muy pronto puedan ya en la ceremonia bautismal anunciar públicamente la decisión que han tomado esta noche. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dado un camino de escape, porque no dejaste que este mundo pereciera, sino porque amas a este mundo, enviaste a tu Hijo precioso para vivir por nosotros y morir por nosotros. Te doy gracias por este lindo grupo que ha respondido al llamado. Te doy gracias porque han tomado su decisión de unirse al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Te ruego, Señor, que muy pronto puedan anunciarlo públicamente a través de una ceremonia bautismal. Posiblemente aquí hay otras personas que sienten el jalón del Espíritu Santo en este momento. Pero algo impide, hay un obstáculo que impide que respondan al llamado. Te ruego, Señor, que en este mismo instante quites de su corazón ese obstáculo. Y que aún antes de terminar esta oración, esa persona venga aquí al frente y se una a este grupo. Porque también quiero orar por esa persona. Gracias te damos, Padre, por habernos acompañado y por responder a esta oración. Porque te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Voy a estar orando por todos los que respondan durante el transcurso de esta semana. Dios les guarde.